Muy bien, entonces continuamos con Génesis y hablamos de la forma literaria. Cada uno de estos puntos que estamos revisando, autor, forma literaria, fecha, contexto histórico, bosquejo, propósito, vamos a estar viéndolo de cada uno de los libros, ¿sí? Y la intención es darnos una idea general del contenido de ese libro. Bueno, cuando llegamos a la forma literaria, no debemos olvidar que la Biblia es tanto palabra de Dios como palabra del hombre, ¿sí? Dios habló, Dios se reveló, Dios nos ha dado a conocer su palabra, su mensaje, su propósito. Dios ha venido a encontrarse con nosotros. Pero la palabra de Dios fue escrita por seres humanos, hombres de carne y hueso, que tenían ciertos conocimientos, ciertas experiencias, y usaban esas experiencias, ese conocimiento para transmitir lo que entendían era la voluntad de Dios para su pueblo. Y desde ese punto de vista es que hablamos de una forma literaria. No se asusten cuando de repente escuchan hablar de mitos, ¿sí? Cuando escuchan que en la Biblia se encuentran fábulas. ¿Qué es la fábula? ¿O qué es un mito? Un cuento, una historia breve donde los animales y los objetos inanimados cobran vida, ¿sí? Pero ¿cuál es la intención de una fábula? Transmitir una moraleja, una enseñanza. Eso es todo, ¿sí? Entonces, y en ese sentido, la Biblia contiene fábula. ¿Qué es una adivinanza? ¿Qué es una adivinanza? Sí. ¿Un acertijo? ¿Un acertijo qué es? Una especie de juego. Un juego mental. Sí, un juego mental que ayuda a las personas a entretenerse o también a transmitir alguna enseñanza. En la Biblia vamos a encontrar acertijos, vamos a encontrar adivinanzas, ¿sí? Vamos a encontrar mitos. ¿Qué es un mito? Algo que se va pasando de generación en generación. Es como una fábula, una leyenda. Como una fábula, como una leyenda. ¿Qué nos dice? Más cercano a la leyenda que a la fábula, que es una leyenda. Aunque tiene razón, comparten dos cosas, comparten algo. ¿Perdón? ¿Es algo que no es verdad? Algo que no es verdad. Una historia que no necesariamente es verídica, pero que transmite una enseñanza, ¿sí? Y en ese sentido podemos encontrar en la Biblia algunos mitos. Volvemos al punto de los conceptos. Nuestros conceptos de derechos de autor, nuestros conceptos de fidelidad, de integridad, son diferentes a los conceptos que tenían los autores bíblicos, ¿sí? Entonces, ellos tienen a la mano un recurso y lo van a utilizar para transmitir una enseñanza. Hablamos acerca de los números, acerca de las edades. Ahorita vamos a entrar de tantito, nada más una probadita, por ejemplo, hablando de las edades, ¿sí? Para darnos cuenta cómo algo pasó ahí, ¿sí? Ahora, los autores bíblicos no le daban importancia, como nosotros le damos importancia, o como algunas personas quieren darles tanta importancia. ¿Por qué? Porque su propósito era otro. Entonces, cuando hablamos de forma literaria, estamos hablando de el recurso que utilizaron los autores para transmitir su verdad, ¿sí? Y tenemos una gran riqueza en literatura en las escrituras. Por cierto, algunas de estas formas literarias no existen en el mundo contemporáneo y en la literatura, ¿sí? Por ejemplo, hablar de narración profética. Cuando se habla de literatura en español, no se habla de narración profética, es narración y punto, es historia y punto, ¿sí? Pero nosotros vemos las escrituras desde otro ángulo. Y el que escribía, los autógrafos, escribían desde esta perspectiva. No es solo una narración, no solo es una historia, sí, que puede quitarlo, no importa. No solo es una historia, ¿sí? Es la acción de Dios en la vida del ser humano. Los escritores bíblicos no ven la historia como una sucesión de hechos, o una sucesión de fechas,
o una serie de circunstancias, sino ven la historia como lo que Dios está haciendo en la vida del hombre para lograr su propósito y lograr su fin. Entonces, en la forma literaria de Génesis es narración profética. ¿Qué significa esto? La historia es considerada como una sucesión de, no es considerada como una sucesión de eventos, sino como el testimonio de la intervención o dirección divina en la vida del hombre. Entonces, desde esta perspectiva es otra cosa. ¿Sí? Ellos están escribiendo la historia, pero lo que están escribiendo es el testimonio de lo que Dios ha hecho en la vida del hombre. Y es algo totalmente distinto. Ahora hablar de nuestra historia. ¿Sí? La historia que nos enseñan en la escuela, bueno, pues esto sucedió en 1800, ¿qué fue la revolución? ¿La independencia? 1810, ¿no? 1910 de independencia. No, 1800. La revolución es el 1910. Entonces, pero nosotros vemos esa sucesión, es la historia como una sucesión de fechas o de hechos o de acontecimientos. Para el escritor bíblico, la historia es el testimonio de lo que Dios está haciendo. Y ojo con eso, ¿sí? Entonces no podemos leer la historia así nada más por encima. Hay que fijarnos qué es lo que Dios está haciendo y hacia dónde está encaminando a la historia. Entonces la historia tiene un propósito. ¿Sí? La historia tiene un propósito. Tiene el propósito de enseñar y tiene el propósito de encaminar. Busca explicar la realidad y formar al pueblo de acuerdo a la voluntad divina. Ahorita vamos a ver eso en Génesis de una manera muy particular. Muy bien, voy a subir a internet, aquí trae el archivo, hablando de formas literarias, trae una presentación con diferentes, con las diferentes formas literarias, ¿no? Para que ustedes las conozcan. Pues, hablando de prosa, no solo es narración profética, hay crónica, hay instructivos, hay muchísimas formas, ¿sí?, de literatura que nosotros los vamos a encontrar en las escrituras. Nada más que no me quiso leer el archivo, entonces tengo que, se lo subo, y igual la próxima semana a ver si le damos una revisada rápida. Pero seguimos entonces con la fecha de escritura, entre 1440 y 1400 antes de Cristo. ¿Por qué está este margen? Bueno, es una aproximación porque no tenemos el dato exacto. Moisés no nos dijo en tal fecha lo escribí, ¿sí? Para cuando nos enteramos ya lo tenía escrito y no sabemos, ¿sí?, cuándo. Pero hay una referencia en la Biblia en 1 de Reyes 6.1, por favor, si alguien puede leerlo. 1 de Reyes 6.1. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Dios. Muy bien, en el año 480 de la salida de Egipto. ¿Ya? En el año 400, lo que nos está diciendo el escritor de Reyes es que han pasado 480 años desde que salieron de Egipto, ¿sí?, hasta el reinado de ¿quién? De Salomón. Y esa es un acontecimiento, ¿sí?, es un evento que sí se puede fechar con relativa exactitud. Eso es más o menos en el 461 antes de Cristo, el reinado de Salomón. Así es de que si restamos estas edades o sumamos estas fechas, nos da 1441 de la fecha del Éxodo. Eso sí, ese dato es exacto, ¿sí? Entonces hay quienes lo fechan entre 1440 y 1400 antes de Cristo. Pero hay quienes lo fechan, ¿sí?, en el 1250. Estamos hablando de 200 años de diferencia. ¿Sí? ¿Por qué esta gran distancia? Bueno, porque hay datos en la historia de Egipto. Durante ese reinado de Ramsés II,
ocurrió que Egipto, bueno, mejor dicho, más o menos entre el 1500 y el 1200, hay un pueblo, ¿sí? Los hitios o los hititas, que conquistan Egipto. Y eso podría explicar alguna de las circunstancias. Leímos la semana pasada que para los egipcios los pastores eran una abominación. Entonces, ¿cómo nos explicamos que siendo los pastores una abominación permitieran que una familia de pastores vinieran a asentarse a su tierra y les permitieran vivir con relativa libertad y crecer? ¿Cómo podemos explicarnos que un semita, que es un pastor, hablando de José, llegue a ser el segundo de Faraón cuando los egipcios no toleran a los semitas? ¿Sí? Entonces, circunstancias como esas hacen pensar a algunos historiadores que en ese tiempo Egipto no está gobernado por los faraones egipcios, sino por los hititas, ¿sí? Que se han hecho fuerte y han conquistado toda esa parte. Otro factor que nos ayuda a ver esto de esa manera es que en el tiempo de José, ¿se recuerdan? Viene esa hambruna de 7 años y nos dicen las escrituras que, bueno, bajo la administración de José han almacenado la semilla y luego José se encarga de vender esa semilla. Y llama la atención que una de las cosas que dice es que empezó a comprar. O sea, primero le pagaban obviamente con dinero, luego con los animales y luego con la tierra. Y habla de que entonces compró para Faraón la tierra. Y eso está fuera de lógica. Si Faraón es el gobernante supremo, para ellos el hijo de los dioses, la tierra es de él. ¿Cómo es posible que la compren para él? No sé si me entienden la idea. O sea, este cuarto es mío, ustedes están aquí porque yo les doy permiso, pero luego, ¿cómo es que se los empiezo a comprar? ¿En qué momento pasó a su propiedad? No sé si entienden esa idea. ¿En qué momento pasó a su propiedad para que luego yo se las volviera a comprar? Yo estoy aquí. Otro detalle interesante, que cuando se inicia el Éxodo, dice que subió al trono un faraón que no conocía a José. ¿Cómo es esto posible? José venía a ser para los egipcios como el Miguel Hidalgo nuestro, el padre de la patria. ¿Por qué? Los ha salvado. Los ha salvado de morir. No sé si entienden la idea. Él los ha salvado. ¿Cuándo se olvida un héroe? ¿Cómo es posible que tan fácil se les haya olvidado lo que José hizo por ellos? ¿Sí me entienden? Entonces no es congruente. ¿Qué es lo que pasó? Que probablemente era un gobernante de otra nación cuando estaba José, y cuando finalmente los egipcios recuperan, ¿sí?, su gobierno, recuperan el trono, recuperan el imperio, entonces no es que no se acordaban de José, es que se acordaban muy bien. ¿Sí me entiendes? Entonces se acordaban también que ahora nos la pagan. ¿Sí? Entonces ya no son una familia privilegiada, una nación privilegiada, una tribu privilegiada, ahora son los enemigos del reino. Y hay que poner todo el rigor sobre ellos. Entonces, toda esa serie de circunstancias hacen pensar a algunos historiadores en que el año del Éxodo es 1250 y no 1440.
Ahora, no es tan importante cuando hablamos de la interpretación de las Escrituras, ¿eh? Únicamente les planteo estas dos fechas, distanciadas por 200 años. Ahora, no es tan relevante para el mensaje que Dios tiene que dar a su pueblo. Ojo con eso, ¿sí? Ojo con eso. Así es de que vamos a estar manejando en la fecha de 1440, pero saben que existe algún pensamiento diferente. Muy bien, situación histórica. ¿Qué es lo que pasa en el tiempo de Éxodo? Recuerden, las grandes potencias del pasado son Mesopotamia, Egipto, y entre Mesopotamia y Egipto siempre están peleándose el control de la Media Luna, del Medio Oriente, porque es un paso importante, ¿sí? Entonces, a veces está arriba uno, a veces está arriba el otro, y en este caso ocurre que Egipto está pasando por un tiempo de decadencia, y eso explica que Israel pueda salir. Ahora, todo esto visto desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista divino, no resta importancia a Dios. Dios tiene control de los tiempos. Dios tiene el control de los tiempos. Así es de que Él está pasando por un tiempo de decadencia y no es una amenaza a la formación de la nueva nación. Sí, los persiguen, pero al final de cuentas, en una batalla, y digo en una batalla por mencionar el Mar Rojo, son destruidos, son derrotados e Israel puede emprender su camino hacia Canaán. Babilonia tampoco es una potencia militar, aunque sí un importante centro comercial. Entonces, las dos grandes potencias no están ahorita gobernando, ¿sí? Sino todo lo contrario. Están permitiendo que las naciones crezcan y es la oportunidad de Israel. Canaán está habitada en el Negev por los amalecitas y Edom. Bueno, ahorita vamos a ver una gráfica de esto. En la región montañosa por los heteros, los jebuseos y los amorreos. En la costa por los filisteos. Y al lado oriente del Jordán están los moabitas, los amonitas y los sumerios. Esta es la constitución política de ese momento. Ahora, todo esto es una información muy importante para ellos. ¿Por qué les da Moisés toda esta información? ¿O por qué les da Dios toda esta información a Israel? O a la naciente nación de Israel. Todavía no son un pueblo. ¿Qué era lo que iban a conseguir? Un lado es lo que van a poseer. ¿Qué más? Todo esto tiene un propósito. ¿Por qué les tiene que decir esto? Es lo que van a poseer y es con los que van a pelear. Porque ellos son, les da a conocer porque es un pueblo para Dios. Muy bien, hay algo importante. ¿Qué más? Recuerden que su participación cuenta, mande. ¿Contra quién se van a enfrentar? Y aquí hay algo importante. Dios les va diciendo el origen de cada uno de estos pueblos. En Génesis capítulo 10, Dios les dice el origen de cada uno de estos pueblos. ¿Por qué es importante esto? Porque tenían muchos dioses, ¿no? Porque tenían muchos dioses. Y de hecho, ellos, uno de los recursos que utilizan estas naciones es espantar a los demás con sus dioses. ¿Sí? Y reclamaban su derecho de poseer esa tierra por sus dioses. Pero ¿qué les dice Dios cuando les está contando toda esta historia? ¿Qué les dice Dios cuando les está contando la creación? Sí, es el creador. Todos los demás están equivocados. Yo, su Dios, lo he creado y tengo el control de todo esto. Todas estas naciones, yo les creo. Vienen de aquí, vienen de aquí, vienen de aquí, vienen de aquí. ¿Sí? Les marca su origen. Les menciona, por cierto, las relaciones que ha habido entre ellos. ¿De dónde vienen?
les recuerda que con alguna de ellas están enemistadas. Recordemos Edom. ¿Quién es Edom? Esaú. ¿Quién es Esaú? Hermano de Jacob. ¿Qué pasó entre Jacob y Esaú? Se pelearon. Y es una rivalidad que permanece por los siglos. Entonces Edom aunque es un pariente lejano, es uno de los pueblos que guarda resentimiento hacia los descendientes de Jacob. Y los ismaelitas, por ejemplo, los de Ismael, Igual. también están Igual están reclamando su derecho de ser los descendientes de Abraham. de Abraham. Más adelante, siglos más adelante, no parte de la historia bíblica, pero va a surgir el Islam. El Islam surge de los ismaelitas, de los descendientes de Ismael, que reclaman su derecho de ser los descendientes de Abraham. ¿Sí? Aunque no es parte de la historia bíblica, pero es una nación que está peleando su derecho de existir, su derecho de ser reconocidos como pueblo de Dios, pero también les está diciendo, con todos estos te vas a encontrar. ¿Y cómo eran todas estas naciones? Idólatras. ¿Sí? No creían en Dios y sus prácticas los alejaban de Dios. Es una advertencia. Ustedes van a encontrar todas estas naciones que no creen en mí, que no me siguen, que no me obedecen, que no viven como yo espero, y ustedes no pueden mezclarse con todos ellos. Entonces, ahí está toda esa información. Esa es la razón de ser del por qué Génesis nos va contando todas estas historias. Vamos a ver más adelante. Bueno, aquí está el mapa. Aquí están los filisteos en la costa, Canaán en el centro, los amorreos en la región en esta región montañosa. Edom y Moab están por aquí, en esta parte del sur. Esto, Misraim, es Egipto. Y bueno, aquí están las naciones. Les dice cómo están conformadas las naciones. Y les está dando esta información porque ellos necesitan saber a quiénes se van a enfrentar. ¿Sí tienen este mapa ustedes, verdad? Sí. Muy bien. Su situación histórica. Muy bien, ese fue el contexto. Vamos a ver. Todos estos pueblos son politeístas, con prácticas y costumbres rechazadas por Dios. Y Dios se los dice. De una manera específica, Dios le dice que estas naciones hacen lo que no deben. Deuteronomio 12:29, por favor, Martín. ¿12:29? Sí. Dice, cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, ¿30? Sí, por favor. Sí. Guárdate que no tropieces yendo pos de ellas después de ser destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, ni diciendo de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Entonces aquí está la advertencia, ¿sí? Dios espera que no sean como ellos. Ahora Israel como nación está en formación, necesita conocer sus orígenes. Y aquí es donde viene lo importante. O sea, si se fijan bien en Génesis, lo vamos a ver en el bosquejo. Lo vamos a ver en el bosquejo. El bosquejo que sigue Génesis la forma en que se escribe Génesis es a través de una palabra, ¿sí? Que son las generaciones. Encontramos esta palabra que se repite 11 veces. Estas son las generaciones. Entonces, estas son las generaciones de los cielos y la tierra, estas son las generaciones de Adán, estas son las generaciones de Noé, estas son las generaciones de los hijos de Noé, y ahí se va. ¿Sí? El Génesis se divide de manera natural por la palabra generaciones. Cuando nosotros vemos en la Biblia que una palabra se está repitiendo, es porque Dios quiere que le pongamos atención a esa palabra. Entonces, si se va repitiendo la palabra generaciones, 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 ese es el bosquejo que siguió Moisés para escribirlo. Ahora, ¿qué nos dice?
¿Dónde empiezan las generaciones? Con la creación. ¿Dónde termina? Empieza con la creación y termina con Israel e Israel en Egipto. ¿Ya? ¿Qué les quiere decir Moisés? Me encanta un verso. Muy bien, en Génesis me gustan las palabras que da José a sus hermanos. Cuando sus hermanos descubren quién es José, o sea, llegan y ellos no saben que es su hermano. ¿Sí? No saben que es su hermano. Cuando se enteran que es su hermano José, a quienes ellos han vendido, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué hacen? Que recuerdan todo lo que hicieron. ¿Tienen miedo? ¿Les da miedo? Ellos están esperando que su hermano se los eche al plato. ¿Sí? Ellos lo están esperando. ¿Por qué? Pues lo que hicieron no fue nada agradable con José. Pero es interesante lo que José les dice. 45, por favor, Génesis 45. 7 y 8. A ver, permíteme. Sí, muy bien. 7 y 8, gracias. ¿Qué dice? Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Okay. Observa cómo ve la historia José. Los hermanos de José ven la historia como lo que ellos hicieron. Nosotros por rencor, por envidia, por coraje y porque no pensamos las cosas, enviamos a José a la esclavitud. Eso es lo que ellos ven. Y temen las consecuencias de sus acciones. Pero José ve esto de una manera muy diferente. No ha sido las cosas fáciles. Ser rechazado por sus hermanos no es fácil. Ser amenazado de muerte por sus hermanos no es fácil. Ser vendido como esclavo por los hermanos no es fácil. Estar en la cárcel no es fácil. Ser el siervo de menor categoría en una casa no es fácil. Saberse castigado injustamente no es fácil. Saberse olvidado a pesar de que ha ayudado a las personas no es fácil. O sea, la vida de José no ha sido fácil. Dios le ha prosperado. Dios ha estado con él. Pero la vida de José no ha sido fácil. Y sin embargo, aunque no sabe qué es lo que va a hacer Dios o por qué está permitiendo que pase todo eso, él está confiando en Dios. Cuando ve llegar a sus hermanos, le cae el 20. Para preservación de vida, me ha enviado Dios. Se ve toda la historia. Y dice, Dios me trajo hasta aquí. Y Dios me trajo para preservación de vida. Ahora, humanamente hablando, Israel hubiese desaparecido. La familia de Israel hubiese muerto por la hambruna. En tiempos de hambre, pueblos enteros morían, desaparecían. Pero Dios lo ha llevado a esa tierra para preservarlos. Empieza la historia con la generación de los cielos y de la tierra y luego continúa y empieza a trazar la genealogía. ¿De dónde venimos? Venimos nosotros de Dios mismo. Y hubo un momento en el cual Dios hizo una promesa a nuestro padre Abraham. Y sigue Dios firme en esa promesa. Tan sigue firme en esa promesa que hoy nosotros estamos vivos. Aquí, en Egipto, estamos vivos. Y hemos crecido. Se calcula que debieron salir de Egipto alrededor de 3 millones de personas.
Entraron 70. Entraron 70. Ya han crecido tanto, que son cerca de 3 millones de personas. Toda la ciudad de Monterrey. Ya son un pueblo, ya son una nación, ya son muchos. Y han adquirido muchas cosas, han adquirido conocimiento, han adquirido experiencia y ahora están listos para constituirse en, ahora sí, el pueblo de Dios, la nación escogida por Dios. Entonces, veamos la historia. Y cada una de las cosas que va contando lo va encaminando hacia este punto. Hoy estamos aquí porque Dios nos trajo aquí. Eso es lo que le está diciendo José. Eso es lo que les está diciendo Moisés al pueblo cuando van a salir. Porque esto lo está escribiendo Moisés. ¿Sí? En un momento en el que ellos se sienten olvidados por Dios, porque están sintiendo el yugo de Egipto sobre ellos. Ellos se sienten olvidados por Dios. Y Moisés les tiene que decir, Dios jamás nos va a olvidar. Miren hasta dónde nos ha traído. Y nos ha traído con propósito. Su promesa sigue vigente. Entonces, de ahí la importancia de la historia. ¿Sí? De ahí la importancia de la historia. A partir de ahí, entonces, tenemos que aprender a ver la Biblia y la historia bíblica no como una sucesión de hechos, sino como un testimonio de lo que Dios está haciendo y como el mapa que Dios está trazando para lograr sus objetivos, sus propósitos. ¿Ya? ¿Preguntas? A propósito, proveer de identidad al pueblo. Recuerden, el pueblo no sabe quiénes son. Los israelitas no saben quiénes son. Todo lo que saben es que son los descendientes de Israel. ¿Pero quiénes son los descendientes de Israel? Bueno, los descendientes de Isaac. ¿Y quién es Isaac? El hijo de la promesa. ¿Sí? ¿Y de quién es hijo Isaac? De Abraham, el padre de la fe. ¿Ya? Les está dando una identidad. ¿Quiénes somos? Somos la nación que Dios prometió a Abraham. Nación con propósito. Entonces, proveer de identidad al pueblo, identidad que incluye a la fe en un solo Dios. ¿A quién se debían? Pero quién les favorecía. Y encontramos este pasaje de Génesis 45, 7 y 8. Ese es el propósito de Génesis. ¿Sí? Dar identidad a ese pueblo que está esclavizado, pero que va a encaminarse hacia la libertad y hacia la constitución del pueblo de Dios. ¿Preguntas? Me quedó una en la fecha de escritura. Mande. Qué bueno. En la fecha de escritura. ¿Cuál es la pregunta? Donde dice Amenhotep. Sí. ¿Cuál es la pregunta? Eso, que no, ajá, de la fecha de entre 1449 y 1400. Bueno, muy bien. Si nosotros seguimos, si nosotros aceptamos como correcta el dato que nos da 1 Reyes 6.1, la fecha que debemos de seguir es del 1440 antes de Cristo. Esa es la fecha del Éxodo, posiblemente la fecha de escritura de este libro. Si nosotros tomamos por correcto y exacto este dato, ¿sí? 480 años después de salir. Porque la fecha de la construcción del templo es una fecha que se puede, por la historiografía, por datos de otros escritos, otras naciones, es una fecha, es un dato, es un evento que se puede fechar con exactitud. Entonces, a partir de ahí nos daría esa fecha. Pero yo les decía, ¿sí?, que hay quienes creen que no fue esa fecha, sino fue esta otra fecha, 1250. Por las razones que les decía. Las circunstancias que nos describe el Génesis de José,
llegando a la tierra de Egipto, no corresponden a las circunstancias de Egipto gobernando y controlándolo todo, sino de una fecha en la cual ellos no estaban gobernando. Entonces hay quienes se inclinan por esta otra fecha. Ahora, ¿por qué dudar de que esta fecha sea exacta? ¿Por qué dudar? Porque, volvemos al punto, ellos, los israelitas y los autores bíblicos, no le daban un valor tan alto como nosotros le damos a los datos exactos, ¿sí? Un ejemplo, voy a pedir que vayan haciendo esto en su... No tengo facilidad para manejar la computadora, pero por ejemplo, vamos a las edades que se nos dan en Génesis. A partir de ¿cuándo nació, por favor, cuándo nació Adán? ¿Cuándo nació su primer hijo? ¿Cuántos años tenía? Vamos a Génesis capítulo, ¿qué? 4. Observen esto, por favor. Aquí están las edades, no tengo las citas, pero ustedes pueden ir siguiendo ahí las edades. Adán, a los 130 años, le nació Set. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, cuando Adán tenía 225, ¿sí? 235, perdón, a los 200, le dice buenas. Cuando Set tuvo 105 años. Cuando Set tuvo 105 años, nació Enos. Muy bien, gracias. Cuando Enos tenía 90, nació Cainán. Cuando Cainán tenía 70, nació Mahalaleel. Cuando Jared tenía 162, perdón, bueno, y así nos vamos, ¿sí? Entonces aquí están todas las edades. Ahora, si nosotros sumamos las edades que nos dan en la Biblia hasta Abraham, que llegamos precisamente hasta Abraham, acá está. Bueno, aquí por cierto cometí un error. El diluvio y Matusalén corresponden con el mismo tiempo, ¿sí? Pero si nosotros sumamos las edades, 1556, ¿sí? Hasta Matusalén, y luego a partir de ahí seguimos sumando las edades que nos dan en la Biblia, si somos rigurosos, ¿sí? Vamos a llegar a la conclusión de que más o menos la vida, la tierra, ¿sí? La creación y el hombre tienen alrededor de 7.000 años, 7.500 años. No sé si me entienden la idea. Si nosotros sumamos todas las edades que nos da la Biblia, nosotros vamos a llegar a la conclusión que estamos en el año 7.500 y fracción. Menos de 8.000 años. Ahora, ¿cuántos años tiene la Tierra? Se han encontrado construcciones, ya olvidémonos de los dinosaurios que alguien por ahí pudiera discutir y todo esto, hablando de la historia del hombre, restos de construcciones humanas, ¿sí? Restos de construcciones humanas de más de 10.000 años. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ya? ¿Qué fue lo que pasó? Pues que definitivamente no está siguiendo un orden cronológico. A todo esto, no, tampoco nada más le nació a Jared, no. O sea, como que nada más o sea, el Génesis nos da lo más importante, ¿no? Para la nación hebrea y el nacimiento de Jesucristo, es lo más importante. Ahí es donde viene el punto, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Y lo vamos a notar. Si, por ejemplo, nosotros revisamos la genealogía de Jesús de Mateo y la comparamos con la genealogía de Jesús de Lucas, vamos a encontrar que no coinciden. Y Lucas, con toda intención, divide la genealogía de Jesús en grupos de 14. ¿Ya? Es una forma artificial. O sea, él lo hace coincidir con 14. Entonces, por eso les decía, ellos no siguen estas reglas de
de exactitud como nosotros lo seguimos o como nosotros nos gustaría que lo siguieran. Sus propósitos son otros. Entonces, ¿a poco fueron los únicos que nacieron? No. ¿Qué significa todo esto? O sea, de la creación al diluvio hay 1500 años. De la creación al diluvio hay 1500 años. Es muy poquito. Si a eso añadimos las eras geológicas, que por ahí alguien pudiera discutir, ¿no? O sea, hay gente que discute sobre la autenticidad de las eras geológicas, la datación de los años y todo eso. Pero independientemente de eso, es un hecho comprobado que hay construcciones hechas por mano del hombre de más de 10.000 años. Ya con eso tenemos. No se hable de restos humanos, o sea, ya no construcciones, restos humanos de más de 20.000 años. Entonces, el hombre existe hace mucho tiempo más que 7.000 años y 8.000 años. Ellos no siguieron estas reglas. Ahora, ¿qué es lo que sí hacen? ¿Qué es lo que sí sabemos que hacen los escritores bíblicos? Que mencionan a los más importantes. Con un propósito. Tienen un propósito. Si no conocemos el propósito, pues es otro asunto. Pero lo cierto es que ellos van mencionando los más importantes. Y a los que no quieren mencionar, lo sacan. Lo sacan. Vean por favor Apocalipsis, donde se mencionan los 144,000. Y no es clase de Nuevo Testamento, pero únicamente para mostrarles que esta práctica es una práctica común entre los escritores bíblicos. Lo hacen con propósito. No se equivocaron, no fue un error, tampoco su intención es mentir, simple y sencillamente es su propósito. Vamos a ver, por favor, menciónenme las tribus que se mencionan en Apocalipsis capítulo 7, versículo 5 en adelante. A ver, vayamos mencionándolos. De la tribu de Jehová 12,000, Judá, de la tribu de Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín. ¿Y quién más? ¿Faltó uno más? José. ¿Ya mencionamos José? Sí, Bueno, ahora, quiero que me digan quién falta y quién sobra de las tribus de Israel. ¿Sobra José? Falta Manasés y Efraín. ¿Sobra José? ¿Por qué sobra José? ¿No? Dime por qué sobra José. Porque heredaron sus hijos. Dato interesante. ¿Quiénes son sus hijos? Observen, ¿y a quién sustituyen? ¿Sustituyen a José? Y a Leví. No, Leví se menciona. Sí se menciona Leví. ¿Quién falta? Dan no está. Dan no está. ¿Sí observan eso? Ahora, yo sé que es muy rápido, tendríamos que ir a la lista de las tribus de Israel, ver cuáles son los nombres y luego compararlas, pero lo que han dicho es correcto. ¿Sí? Falta Dan. ¿Por qué? ¿Por qué? Habría que preguntarle a Juan. No, disculpen que no me detenga, sí, disculpen que no me detenga. Lo único que quiero demostrarles es que los autores bíblicos manipulan la información en el buen sentido de la palabra para llegar a un propósito. ¿Sí? Aquí hay una razón teológica para eso. No me voy a detener en eso. No me voy a detener en eso porque ni es Nuevo Testamento ni es Apocalipsis, la clase que estamos viendo. Lo único que quiero demostrarles es que es una práctica habitual y para nosotros es escandaloso y para los críticos bíblicos, bueno, es una muestra de que hay un error. No es un error, es la forma en que ellos están pensando. Ellos quieren simple y sencillamente mostrar un punto y van a usar la información que tienen a la mano, porque no es relevante esa exactitud. Para ellos no es tan relevante, para nosotros sí, para ellos no. Pues tenemos que aprender a verlo como ellos lo ven. Ahora, ¿por qué razón? Honestamente no me he puesto a revisarlo, ¿no?
honestamente no es algo que tampoco me preocupe, o sea, saber muchas de estas cosas no es algo que me preocupe. No estoy diciendo que no es importante. Como no es mi materia, como no estoy enseñando, el día que predique sobre este pasaje, me voy a meter. No he predicado ahorita sobre Apocalipsis. No he llegado, no he llegado. En 25 años no he llegado, increíble. Muy bien. Entonces, lo único que quiero mostrarles es eso. ¿Ya? Ellos no son muy rígidos en las fechas. Entonces es por eso que yo no sé si darle el valor a ese dato que nos da Reyes. ¿Ya? Para quienes son literalistas, esto así es. ¿Sí? Los que siguen un principio de interpretación literal, esto así es. Para quienes no seguimos un principio, pues no. Y no es importante, la Biblia no se equivoca. Esa es la información que tiene el autor en ese momento. Tal vez se puso a sumar y llegó a esa conclusión. Y bueno, es la información que él tiene a la mano. Para mí no es tan importante. Lo que sí es importante es como hablar del 25 de diciembre, hermanos. ¿Qué día nació Jesús? No se sabe. No sabemos. ¿Qué es lo importante? Que nació. Que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y ese Dios dio su vida por ti y por mí. Eso es lo importante. Y eso no lo podemos negar, aunque no sepamos la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Si pones pino o no pones pino. Mande. Si pones pino o no pones pino, eso ya todo. No me entendí, disculpa. Sí. Que si pones un pino o no. Ah, ok. Eso ya todo. No es relevante. Discúlpeme, pero no es relevante. Lo que es relevante es que Jesús nació. Dios es hombre y vino a entregar su vida por nosotros. Eso es lo relevante. La fecha, así que podemos celebrarlo en cualquier momento. Hoy podemos celebrarlo. Y a veces a mí me da por poner himnos de Semana Santa, de Resurrección, de Navidad. Vamos a cantar esto. Oiga, pero es que no es Navidad. ¿Y? ¿Jesús nació o no? Oye, es que no es resurrección. ¿Resucitó o no? Es que resucitó. ¿Puedo cantar siempre de resurrección? ¿Sí me entienden? O sea, no es para mí lo relevante. La fecha no es relevante. Tienen que aprender lo que es importante y lo que no es importante de todo esto. ¿Ya? Los evangelios son escritos y cada evangelista sigue un orden distinto. Sí. ¿Por qué? Porque usan la información, usan la historia, usan la verdad para transmitir una verdad mucho más importante que es la historia cronológica. Para nosotros lo importante es seguir el orden. Para ellos no. Para ellos no es lo más importante. Lo más importante es que Jesús vino y dio su vida por nosotros. Y cada uno de ellos lo dice de una forma diferente. Lo mismo pasa con los autores antiguos. ¿Ya? ¿Contestar la pregunta? La pregunta de examen. Bien, continuamos con Éxodo.